Las salas de los tribunales deberían ser lugares de justicia y compostura, pero cuando el dolor es insoportable y la rabia explota, incluso las familias más tranquilas pueden perder el control. En este video descubriremos 10 momentos impactantes en los que padres, hermanos o amigos de las víctimas reaccionaron violentamente en la sala, incapaces de aceptar el comportamiento de quienes les destrozaron la vida para siempre. Número 10. Lindy Jones. En 2019, en Carolina del Sur, Lindy Jones, de 19 años, fue arrestado por el homicidio de Willie Antoine Fields, de 18 años. Junto a él, también fue acusado su hermano menor, Jayan Jones. Durante el juicio, la madre de la víctima, Angela Fields, dirigió palabras desgarradoras al juez: «Se llevaron a mi único hijo». Su esposo, Willie Clay Fields, se derrumbó emocionalmente e intentó agredir a Lindy en la sala, pero fue detenido por los agentes. Lindy fue condenado a 35 años de prisión, mientras que su hermano menor residió 6 años para cumplir en un reformatorio. El episodio mostró cuán devastador puede ser el dolor de un padre que ha perdido un hijo, pero no fue el único caso en que la emoción desbordó las reglas de la justicia, llevando a explosiones de rabia incontrolables justo frente a los jueces. Número 9. Frank de León Jr. Frank de León Jr., de 19 años, fue acusado de disparar 22 veces contra Diamond Álvarez, de 16 años, matándola mientras paseaba a su perro. Ambos tenían una relación, pero estaban a punto de romper. Durante la audiencia del 11 de enero de 2023, la madre de Diamond habló entre lágrimas, pero Frank la miró con una sonrisa burlona. En ese momento, la tensión estalló. El tío de la chica agredió a Frank, mientras la madre del acusado golpeó a la madre de la víctima. La tía de Diamond también reaccionó con violencia, transformando el tribunal en un ring. La policía luchó para restablecer el orden. Al final, Frank aceptó un acuerdo y fue condenado a 45 años. La madre de Diamond se disculpó públicamente por lo sucedido, explicando que el dolor era demasiado grande para contenerlo. La muerte de su hija la había dejado vacía y destruida. Número 8. Tristan Lamorot. Tristan Lamorot, de 25 años, fue arrestado en Utah por el asesinato de su esposa de 19 años, Misty. El asesinato ocurrió el 23 de agosto de 2009. En el tribunal, el hermano de la víctima, Jason Wilson, subió al estrado para leer su declaración, lanzando primero una mirada gélida a Tristan. Durante su discurso, relató lo profundamente que la pérdida de su hermana lo había marcado, pero Tristan, en lugar de escuchar con respeto, se balanceaba en la silla con aire aburrido. Ese comportamiento hizo estallar la rabia de Jason, quien intentó agredirlo, pero fue bloqueado por las fuerzas del orden. A pesar del caos, el proceso continuó. Tristan fue condenado a una pena que va de 15 años a cadena perpetua. La sala volvió a la normalidad, pero la ira de Jason demostró lo difícil que es contenerse ante la indiferencia de quien ha destruido a tu familia con un gesto irreversible. Número 7. Michael Madison. Michael Madison fue acusado de haber asesinado a 3 mujeres entre 2012 y 2013 en Ohio. Los cuerpos fueron encontrados en bolsas de basura, doblados de manera escalofriante y privados de dignidad. Durante la audiencia, el padre de una de las víctimas, Van Terry, subió al estrado para hablar, pero mientras se dirigía a Michael, este último sonrió con desprecio. Van Terry se lanzó sobre él intentando agredirlo antes de ser detenido por los agentes. A pesar del ataque, el proceso continuó. El jurado lo condenó a muerte y la jueza Nancy McDonald leyó una sentencia durísima, describiendo los crímenes como monstruosos y premeditados. El gesto de Terry se convirtió en el símbolo del dolor y la rabia de las familias de las víctimas, que a veces se encuentran impotentes ante quien ha aniquilado sus existencias sin remordimiento. Número 6. Peyton Gendron. El 14 de mayo de 2022, Peyton Gendron abrió fuego en un supermercado de mayoría afroamericana en Buffalo, Nueva York, matando a 10 personas. Durante el proceso, las familias de las víctimas hablaron entre lágrimas recordando a sus seres queridos. Barbara Massey, hermana de una víctima, gritó palabras de odio hacia el asesino, prometiendo que lo asfixiara si no la hubieran contenido.
La emoción era tan intensa que un familiar intentó físicamente alcanzar a Peyton, pero fue bloqueado por la policía. Peyton, durante su declaración, dijo sentir remordimiento y declaró no querer ser un ejemplo para nadie. El juez, sin embargo, fue inflexible y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. El dolor en la sala era palpable, pero esa condena no bastaba para traer de vuelta a las víctimas de un gesto loco, alimentado por el odio racial más ciego. Número 5. Larry Nassar. Larry Nassar, médico deportivo de la Selección Nacional de Gimnasia de Estados Unidos, fue condenado por haber abusado sexualmente de cientos de niñas. Durante el proceso, los testimonios de las víctimas fueron espeluznantes, incluyendo el de una madre que contó cómo su hija, Chelsea, se había suicidado después de años de traumas. Pero el momento más explosivo fue cuando un padre pidió al juez 5 minutos a solas con Nassar. Ante la respuesta negativa, intentó agredirlo directamente, aunque fue bloqueado. Su gesto se hizo viral. Al final, Nassar fue condenado a 175 años de prisión. El juez, dirigiéndose a él, declaró: «Acabo de firmar tu sentencia». El proceso reveló el horror sistemático y la culpabilidad también de las instituciones que habían protegido a Nassar durante años. Número 4. Quinn Bow. Quinn Bow fue condenado a 25 años de cárcel por el homicidio de su hijo de 11 años. Durante la sentencia, mientras era escoltado fuera de la sala, ocurrió lo inesperado. Jeremiah Hartley, el tío del niño, se abalanzó sobre él golpeándolo con un puñetazo en plena cara. Los agentes intervinieron rápidamente y lo inmovilizaron. Jeremiah fue condenado a 179 días de prisión por la agresión. Su gesto fue visto por muchos como una reacción instintiva, fruto de un dolor incontenible. La brutalidad del crimen había destruido a una familia entera, y la idea de ver al asesino del pequeño marcharse en paz fue demasiado para soportar. Aunque castigado, para muchos, Jeremiah actuó como lo habría hecho cualquier tío destrozado por la pérdida de un niño inocente a manos de su padre. Número 3. Vashon Flowers. Vashon Flowers fue arrestado por el homicidio de su esposa, Jamie Thomas Flowers, al final de una discusión por un paquete de cigarrillos. La hija contó en la sala los últimos instantes de su madre, describiendo cómo Vashon primero la había estrangulado y luego la había matado a tiros. Durante la sentencia, el hijo de la víctima, London Thomas, no pudo contener más la rabia. Se levantó de repente e intentó agredir a Vashon, obligando a las autoridades a intervenir para evitar un linchamiento. La emoción en la sala era insoportable. Vashon fue condenado a cadena perpetua. Ese gesto violento de London fue visto como la explosión de un dolor familiar profundo, alimentado por un acto de violencia ciega que les había arrebatado a una madre. La sentencia no fue suficiente para calmar las heridas. Número 2. James Douglas González. Kevin Hall perdió a su hermano, Edward, a manos de un joven de 15 años, James Douglas González. Sin embargo, el joven fue declarado culpable solo de homicidio culposo, no doloso. Al leer el veredicto, Kevin, furioso, gritó: «¡Hagámoslo ahora!» e intentó atacar a James directamente en la sala. Fue detenido inmediatamente, pero el gesto fue suficiente para mostrarle su frustración ante lo que consideraba una injusticia. James salió ileso y Kevin fue condenado a 5 días de cárcel por desacato al tribunal. La escena circuló en los medios y suscitó el debate sobre cómo el dolor puede hacer perder el control incluso a la persona más equilibrada. La ira de Kevin era la manifestación del sentimiento de impotencia ante una condena percibida como demasiado leve. Número 1. Dwayne Smith. Dwayne Smith era el padre de una pequeña gemela de solo 3 años, asesinada por Clifford Thomas y su pareja. En el tribunal, Dwayne subió al estrado para leer la declaración de impacto, pero decidió reaccionar de otra manera. Se abalanzó sobre Clifford con violencia, mientras la madre de la niña, presente en la sala, rompía a llorar. La audiencia fue suspendida y aplazada de inmediato. Clifford y su prometida fueron luego condenados hasta a 15 años de prisión. Dwayne, destrozado por la pérdida, no pudo contener el dolor y la frustración ante quien había destruido a su familia.
Su reacción no fue racional, sino instintiva, como la de un padre que nunca podrá volver a ver a su niña. En esa sala, la justicia parecía demasiado lenta y demasiado fría. También hoy nuestro viaje ha llegado a su fin, pero no será el último. No olvides dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal si te gustó el video. Hasta la próxima aventura.